Bueno, muy buenos días. Siendo ya las 7:10 de la mañana, vamos a dar inicio con la actividad académica del día de hoy, pues que corresponde a la sesión, a las revisiones que estamos haciendo en conjunto con Otorrino y con la doctora Marcela Fandi. Entonces, el día de hoy vamos a revisar el tema de rinosinusitis en pediatría. Para empezar, entonces, a abordar este tema, quiero como recalcar que las guías bases para la revisión pues fueron extraídas de las guías para el diagnóstico y tratamiento de rinosinusitis en niños, que salió el año pasado, 2024, avalada por la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología. Entonces, para empezar con la definición de rinosinusitis, debemos saber, acá el puntero, listo, que se describe como una inflamación de la mucosa y que esta mucosa pues es la que va a recubrir la nariz y uno o más senos paranasales. Entonces, se define que este conjunto de rinitis y sinusitis coexisten porque pues va a ser la misma mucosa sinusal, extensión de la mucosa nasal. Entonces, cuando hablamos de rinosinusitis en niños, las guías nos dicen que debemos tener presente entonces los criterios de definición. Entonces, hablamos de definición de rinosinusitis en niño cuando tenemos presencia de dos síntomas o más, uno de los cuales debe ser obstrucción nasal o rinorrea y el otro pues debe complementarse, ya sea con dolor, con presión facial o con tos. Y estos criterios, digamos, signos clínicos, perdón, estos síntomas clínicos debemos acompañarlos con signos que van a ser evidenciados también en la consulta especializada, ya sea como la presencia de pólipos nasales, como la secreción mucopurulenta, como el edema del meato medio o cambios tomográficos que nos sugieran pues signos inflamatorios a nivel de la mucosa, como cambios mucosos dentro del complejo osteomeatal, que ya vamos a hablar un poquito de eso, cambios entonces inflamatorios a nivel de los senos paranasales o en ambos complejos. Entonces, para recordar un poquito de la anatomía que ya hemos venido hablando en estas revisiones, entonces vamos a recordar cómo es ese proceso de neumatización en los niños, recordar que tenemos entonces cuatro pares, por decirlo así, o componentes de senos paranasales. Empezamos entonces con el maxilar y etmoidal, que se van a formar alrededor del tercer y cuarto mes de vida y que se van a tercer y cuarto mes de gestación y que se van a neumatizar al nacimiento. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, como esta base anatómica y embriológica, podemos decir que los lactantes y preescolares, pues solamente van a poder cursar con rinosinusitis maxilar etmoidal. Si nos vamos un poquito al grupo etario de los escolares, ya empezamos a ver los esfenoidales que comienzan a desarrollarse al cuarto mes de vida y se neumatizan aproximadamente a los 5 años. Entonces, hablamos de que en la etapa escolar, pues ya podemos cursar con una rinosinusitis maxilar, etmoidal y esfenoidal. Y por último, los frontales, que son los de aparición más tardía, comienzan su desarrollo al cuarto mes de gestación y no se van a neumatizar, sino incluso hasta los 6 años y van a terminar como su formación completa en la adolescencia. Entonces es por esto que ya en los preadolescentes y adolescentes podemos empezar a hablar de un diagnóstico de pansinusitis. Entonces, continuando como con el repaso de las bases anatómicas y digamos que importante para el diagnóstico, como habíamos visto, el complejo osteomiatal. Entonces, se define como complejo osteomiatal la estructura anatómica que es como decirlo, como un órgano, espacio, que se encuentra entonces entre los senos paranasales y lo que va a facilitar como el drenaje y la ventilación de estos senos paranasales, pues hacia el exterior. Cuando uno, digamos, define como esa anatomía o esas estructuras que las conforman, la definen como que está ubicado hacia la pared lateral de la cavidad nasal del meato medio, o sea, como en este espacio, y que la van a formar las estructuras como el proceso uncinado que tenemos acá, la bula etmoidal que la tenemos acá arribita, el hiato semilunar que sería este espacio, el infundíbulo etmoidal que sería este otro espacio de acá arriba, estas otras estructuras, y el receso frontal. Entonces, como que todas estas estructuras es lo que se va a llamar el complejo osteomiatal y es lo que va a facilitar pues la salida de las secreciones que se vayan produciendo en esta mucosa. Entonces, ya entendiendo digamos, estas bases de repaso anatómico,
Vamos a hablar entonces de las clasificaciones de la rinosinusitis según la guía. Podemos clasificarla de acuerdo a qué tan problemáticos pueden ser los síntomas, en si es leve, moderado o severo, y podemos clasificarlo según el tiempo de evolución entre si es aguda, crónica o recurrente. Definimos que es aguda cuando tiene un tiempo de duración menor a 12 semanas, y algo muy importante es que después de esto hay una resolución completa de los síntomas. Definimos que es crónica cuando ya, por el contrario, se excede más de las 12 semanas sin que haya una completa remisión o por el contrario que hayan exacerbaciones de esa sintomatología. Y definimos que es recurrente cuando durante un periodo de un año se presentan 4 o más episodios que tengan una duración de por lo menos 7 días, y algo muy importante es que entre los episodios hayan periodos asintomáticos para poder llamar que sea recurrente y no que sea crónica. Bueno, y así como tenemos la clasificación según el tiempo, podemos tener la clasificación también según la etiología. Entonces, digamos que las tres más importantes pues van a ser la rinosinusitis viral, la rinosinusitis bacteriana y la rinosinusitis fúngica, que si bien es muy poco frecuente, podemos recordar que puede ser, digamos, su principal presentación pues está asociada en los pacientes inmunocomprometidos. Entonces, no olvidar de pronto buscarla cuando tengamos el contexto de este paciente. Entonces, para empezar hablando de la rinosinusitis aguda, em, se va a dividir en dos grupos, en la que es de origen viral y en la que se considera postviral, sin embargo, no bacteriana. Entonces, en la que es de origen viral es la que conocemos como el resfriado común, que puede tener una persistencia hasta de 10 días, pero recordemos que el hecho de que sea aguda, pues, eh, puede durar incluso hasta las 12 semanas. Y la postviral, entonces, es aquella que tiende a tener mucho más síntomas, casi que entre los 5 o 10 primeros días de evolución, pero pues que recordemos no va a exceder el tiempo agudo de las 12 semanas. Esto sería para la rinosinusitis aguda. Viral. Para la rinosinusitis aguda bacteriana, porque podemos tenerla por los dos tipos de agentes. Entonces, en la bacteriana, pues el hecho de que sea aguda no se nos puede salir del mismo tiempo de evolución, pero sí van a haber como unos signos clínicos que nos pueden hacer sospechar de que todo este proceso inflamatorio pues ya está cursando probablemente con una sobreinfección bacteriana. Entonces, son aquellos síntomas que persisten por más de 7 días, que no hay datos de mejoría a pesar del manejo médico, que desde el inicio incluso puede cursar con síntomas de severidad como fiebre mayor a 39, con dolor facial, con descarga purulenta, que incluso desde el inicio puede cursar como con síntomas de compromiso un poco más general, como la cefalea, y que esta descarga purulenta pues tiende, digamos, a ser mucho más progresiva o aumentar con el paso de los días, casi que hasta los 5 o 6 días, entonces ya empieza a mostrar como un empeoramiento de esa descarga purulenta. Entonces, algo que nos recalcan es que estos síntomas y signos clínicos en su inicio pueden ser discretos y no muy claros, pero pues que el curso de la evolución es lo que nos va a indicar si realmente estamos cursando con una sobreinfección. Entonces, para entender un poquito en este proceso de la rinosinusitis aguda, tanto viral o bacteriana, por qué, digamos, podemos cursar como con ese cambio en la evolución, pues quise hablar como un poquito de la fisiopatología y entender cuál es ese papel crítico del epitelio respiratorio como barrera física, como barrera inmunológica y pues como barrera funcional frente a partículas ambientales, alérgenos y patógenos. Entonces, lo que nos dicen los artículos de referencia es que, digamos, este epitelio respiratorio, pues si bien juega un papel importante en ayudar a modular todas estas tres respuestas y que la disfunción de esta barrera, pues sí puede causar alteración en las uniones estrechas del epitelio y con esto causar alteraciones en las funciones esenciales de ese epitelio, como alteración en la homeostasis, alteración en la inmunidad, perdón, en la inmunidad y en la reparación epitelial. Entonces, se concluye así que puede estar influenciado tanto por factores ambientales, genéticos y epigenéticos, que estos factores pueden comprometer la integridad epitelial, promoviendo la inflamación tipo 2 en ese epitelio y una sensibilización alérgica, causando así la disrupción de la barrera epitelial y permitiendo pues fácilmente la penetración, no solamente de alergenos, pues, sino de otros agentes, y con eso activar células inmunes subyacentes y exacerbar aún más la inflamación, pues que nos va a llevar
finalmente a que haya una proliferación bacteriana. Entonces, eso lo resumo en estos 6 pasos, donde empezamos teniendo una obstrucción total o parcial del ostium del drenaje en el complejo osteomeatal. Esta obstrucción va a favorecer o a exacerbar que haya congestión de la mucosa. Con esto, que haya una alteración del intercambio gaseoso secundario al daño que puede haber en los cilios y en la mucosa. Esto me va a exacerbar o facilitar que haya una alteración del transporte ciliar y esto me va a hacer acumulación de secreciones con la fácil colonización por bacterias. Entonces, esto en cuanto a la rinosinusitis aguda, tanto viral como bacteriana. La segunda parte, que es la rinosinusitis crónica, entonces recordemos que la crónica es aquella que va más de 12 semanas y sin periodos de mejoría. Entonces, el hecho de que haya un proceso inflamatorio crónico, pues impide la correcta ventilación y drenaje de los senos paranasales, porque va a haber pues usualmente, debido a que hay un bloqueo del complejo osteometal. Entonces, cuando estamos cursando con una rinosinusitis crónica, lo primero que debemos empezar a buscar es que no haya, pues, un bloqueo de esta estructura. El bloqueo más frecuente, pues, es la poliposis nasal, que se describe como la hiperplasia de la mucosa nasal y de los senos paranasales, y pues que, digamos, avanza o puede incluso extenderse hacia la cavidad nasal. Entonces, cuando las guías nos definen los criterios para poder hablar de rinosinusitis crónica, bueno, la definición dice, en niños puede cursar con o sin pólipos nasales y que de acuerdo a su etiología se puede clasificar entre si es primaria o secundaria. La primaria, de acuerdo con el endotipo que predomina en el paciente, como hemos visto, pues hay un componente inmunológico, entonces se debe evaluar si es con respuesta tipo 2 o no tipo 2. Y si sospechamos que es una rinosinusitis crónica secundaria, pues ya debemos buscar cuál es esa causa, si es local, si es mecánica, si es inflamatoria o si es por inmunidad. Además de eso, la enfermedad también puede clasificarse en si es localizada o difusa según la distribución anatómica. Entonces, Doctora Katy, déjame te interrumpo un momentico ahí, devuélvete un momentico. Entonces, esto que acabas de decir es súper importante. O sea, la rinosinusitis crónica en niños rara vez tiene pólipos, ¿sí? Porque, digamos, lo más frecuente no es que tenga pólipos. La rinosinusitis crónica en niños cuando tiene pólipos, ¿en qué enfermedad pienso? ¿Qué tiene adicional a eso? ¿Qué tiene adicional a la rinosinusitis crónica? Si yo veo que, pucha, realmente tiene pólipos, ¿qué enfermedad? Al auditorio. ¿Qué enfermedad pienso cuando un niño tiene pólipos? Doctora Katy, ¿qué enfermedad pienso cuando un niño tiene pólipos? no sé, estaba pensando, pero no se me ocurre. Una fibrosis quística. Mm, Es ok. rarísimo que un niño tenga pólipos en la nariz, ¿sí? O sea, eso se les tiene que venir de una vez a la cabeza. Si yo tengo un niño que tiene pólipos en la nariz, tengo que pensar en algo más, en un proceso inflamatorio diferente a una rinitis alérgica, ¿sí? O sea, a veces a uno le mandan los pacientes pólipo en la nariz, es el cornete súper inflamado, que está tan inflamado que parece un pólipo, pero no es un pólipo. Los pólipos solamente, no solamente porque hay algunos niños que tan de malas empiezan a desarrollar pólipos en la adolescencia, pero realmente la resinusitis con pólipos es una enfermedad diferente y es una enfermedad del adulto y es una enfermedad que ustedes tienen que hacerlos pensar algo raro está pasando. Entonces, por eso no me asocien la sinusitis crónica con pólipos, porque en efecto sí, claro, si tengo pólipos me da sinusitis crónica, pero no es un requerimiento que tenga pólipos para que sea sinusitis crónica. Es más con lo segundo que mencionas. Y es que, ¿dónde está el sitio de obstrucción? Esta enfermedad inflamatoria, ¿de qué tipo es? ¿Tengo un problema inmunitario primario que hace que este niño haga infecciones recurrentes? Eso es lo que tengo que buscar. Generalmente es dónde está la obstrucción. Y muchas veces no es el complejo osteomatal. ¿Cuál es la obstrucción más frecuente en los niños? ¿Dónde está la obstrucción nasal más frecuente digamos, en un paciente preescolar? Abierto al auditorio.
Esa, anterior. ¿Dónde? ¿En qué parte de la nariz? ¿Anterior o posterior? Anterior. Ok, anterior, en qué estructura? Em, Porque mencionaste toda la anatomía. Entonces, la idea no es Sí. corchar a nadie. Recuerden que el sitio donde más se obstruye un niño cuando está creciendo y su sistema inmunitario está aprendiendo a defenderse es en las adenoides. Las adenoides es el tejido inflamatorio, es el tejido inmunitario que el niño empieza a desarrollar siempre en la edad preescolar. Es lo primero que tengo que pensar. ¿Será que tiene las adenoides grandes? ¿Está roncando? ¿Sí? Porque los cornetes, que es la obstrucción anterior en los niños, que es la más frecuente, o sea, obviamente se obstruye el complejo estomatal y esa obstrucción del complejo estomatal hace que pues el niño de pronto haga una sinusitis maxilar y haga una sinusitis etmoidal, porque frontal ya escuchamos que no es frecuente en los niños, es más una condición de adolescentes, ¿sí? En los niños preescolares. Sí, se obstruyó, pero se obstruyó secundario a que atrás no está drenando. Entonces, el sitio más frecuente son las adenoides y es lo que ustedes tratan inicialmente en la consulta, ¿cierto? Ujú. Listo. Entonces, claro, rinoceronte aguda, mencionaste bien los criterios. Ahorita yo les voy a mostrar unas imágenes que me parece súper importante que entiendan la parte molecular de eso porque ustedes van a ver ese paciente complejo que viene con rinitis y asma y tiene sinusitis crónica. Entonces, eso se los muestro yo en un par de diapositivas. Y clave la sinusitis crónica en los niños es por una obstrucción mecánica crónica que tenemos que identificar dónde está, pero que no necesariamente necesitamos imágenes para eso, ¿sí? Entonces, tenemos que usar nuestros conocimientos de semiología y decir, listo, ¿dónde está la obstrucción? Estoy viendo que los cornetes no les entran, no tengo ni un poquito de luz, solamente veo cornete pegado al tabique. Entonces, pues la obstrucción por lo menos la veo aquí anterior, ¿sí? Es un niño preescolar, está roncando, respirando por la boca. ¿Dónde está la obstrucción? Eso tiene que ser las adenoides que están grandes. Entonces, tengo que empezar un tratamiento sabiendo dónde está la obstrucción más frecuente en los niños. Ahora, si es un adolescente, ya estamos en otra área. Pero bueno, eso era lo que quería aclarar, ¿no? Que no se queden que los pólipos son la rinitis crónica. Si tengo pólipos, es una bandera roja que tengo que pensar este niño tiene algo más. Listo, muchas gracias. Bueno, continuando con la revisión, pues yo quise traer como a colación acá este artículo, donde lo que se busca es examinar a profundidad los mecanismos relacionados con la disfunción mucociliar en niños que padecen rinosinusitis tanto aguda como crónica. Se llevó a cabo utilizando videomicroscopía de alta velocidad para poder analizar y comparar la eficacia del aclaramiento mucociliar y la morfología mucosa en pues en los dos casos de presentación. Lo que se concluyó es que sí, pues hay una fuerte evaluación entre el deterioro del aclaramiento o entre, digamos, la alteración de ese aclaramiento mucociliar y la severidad de la enfermedad. Es decir, los niños con rinosinusitis crónica sí mostraron que tienen un deterioro significativo en ese aclaramiento mucociliar comparado con los niños que tenían rinosinusitis aguda y que además de eso sí se evidenciaron cambios morfológicos en la mucosa. Entonces, que como vimos, pues son componentes críticos en el desarrollo y en la persistencia de la enfermedad. Entonces, digamos que con esos hallazgos, pues los autores sí proponen que la modulación de la inflamación y de la función ciliar, pues debe ser considerado como una estrategia terapéutica cuando pues estemos pensando en el manejo de esta patología, de la rinosinusitis tanto aguda como crónica, que ya más adelante vamos a ver el tratamiento y pues vamos a darle un poco de razón a esto que se describe acá. Bueno, y así como digamos, hay factores que dependen como de esa barrera epitelial, pues hay también factores que van a depender propios del huésped, como por ejemplo las infecciones virales respiratorias frecuentes, que el hecho de que estemos cursando pues con esos procesos inflamatorios a repetición, pues va a predisponer a que estemos cursando con rinosinusitis agudas, pues hay que mirar si cumple con los criterios de recurrencia. Se describe que en los niños pues son especialmente frecuentes, pues pueden realizar de 6 a 10 episodios por año.
y pues que esto va a aumentar el riesgo de sobreinfección bacteriana por la fisiopatología que ya explicamos. El otro factor de riesgo, las alergias respiratorias, principalmente la rinitis alérgica, ya que el hecho de que estemos cursando con una inflamación crónica, pues también va a predisponer a que que tengamos mayor riesgo de rinosinusitis crónica. Las anomalías anatómicas que cursen con obstrucción mecánica del drenaje sinusal, como por ejemplo la desviación del tabique nasal, la hipertrofia de cornetes, la presencia de pólipos, como nos mencionaba la doctora, y aquí estaba la respuesta a la pregunta, la hipertrofia de adenoides, que van a favorecer el estancamiento de las secreciones y la colonización bacterial. Y pues los factores ambientales como la exposición al humo de tabaco, donde recordemos pues que estas toxinas también dañan el epitelio respiratorio, que van a comprometer la inmunidad local y que también está asociado con mayor incidencia y severidad tanto en las infecciones respiratorias como pues en la complejidad o digamos en el curso de la rinosinusitis. Entonces, cuando uno revisa, digamos, la literatura y los factores de riesgo, así como hay factores asociados al huésped, digamos que dentro del el grupo más predispuesto, pues definen que va a ser la etapa preescolar, pues porque son los que más van a estar expuestos a esas infecciones virales como principal factor de riesgo. Y nos mencionaban también factores de riesgo para tener en cuenta y sospechar cuándo podemos tener infecciones por microorganismos resistentes. Dentro de esos, entonces, la edad menor a 2 años, la asistencia a guardería, el haber recibido tratamiento antibiótico por lo menos 30 días antes del inicio de estos síntomas o de la valoración, el haber estado hospitalizado los 5 días anteriores, o que tenga pues un estado vacunal antineumocóxico no recibido o incompleto y que no me garantice pues un adecuado cubrimiento de la inmunidad. En cuanto a la epidemiología, pues como mencionaba, digamos que el principal grupo predispuesto pues son los menores de 2 años. Se describe que los niños, incluso en edad escolar, pueden presentar de 7 a 10 episodios cada año y por esto se describe que es una enfermedad altamente prevalente. La principal, digamos, el agente infeccioso, pues ya lo vamos a ver ahorita, son las rinosinusitis virales, pero quise anotar aquí como un poquito de cuál es esa incidencia de la rinosinusitis bacteriana y cuál es la incidencia de la rinosinusitis crónica en niños. Entonces, cuando hablamos de los agentes, pues vamos a tener dos grupos importantes, los virales y los bacterianos, sin olvidar que también podemos tener compromiso por otros agentes como los fúngicos en los pacientes inmunocomprometidos. Dentro del grupo de los virales, entonces los rinovirus tienden a ser los más frecuentes, seguidos de virus de la influenza, de parainfluenza y de adenovirus. Y en el grupo de los agentes bacterianos, el más frecuente va a ser el Haemophilus influenza, seguido del Streptococcus pneumoniae, y ya, pues, digamos que incluidos en ese grupo, pero con una mayor incidencia, la Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Entonces, ya conociendo, digamos, un poquito de la clínica y de las manifestaciones, entonces las guías nos da la recomendación de cuándo y cómo debo empezar a hacer o a sospechar el diagnóstico de una rinosinusitis. En el caso de la rinosinusitis aguda, el diagnóstico se va a realizar según criterios clínicos. Digamos que esto es algo que ya hemos recalcado también en varias oportunidades, es que no se requieren estudios complementarios para los casos en los que no se sospeche complicación. Entonces, ¿qué debemos? Pues realizar un examen físico completo, realizar entonces una historia médica y familiar cuidadosa, explorando todos los factores de riesgo y los factores de riesgo para sospechar gérmenes resistentes. En el examen físico, entonces no olvidar la rinoscopia anterior, donde se deben valorar los meatos, los cornetes, el aspecto de la mucosa, si hay presencia o no de rinorrea, y pues que en algunos casos, si hay hallazgo de pólipos o anomalías anatómicas, pues también deben tenerse presentes. Dentro entonces de la enfermedad actual, pues evaluar si hay temperatura, pues recordar que la fiebre por encima de 39 indica la presencia pues de una enfermedad un poco más grave y que se va a asociar significativamente con una coinfección bacteriana y revisar siempre cavidad oral porque podemos evidenciar si hay escurrimiento posterior que nos está indicando pues que hay algún proceso obstructivo que no permita el drenaje adecuado.
En cuanto a la rinosinusitis aguda bacteriana, entonces ya habíamos dado como una primera definición, las guías eh, de la Asociación Colombiana de Otorrino para el diagnóstico nos dice que debemos tener por lo menos 3 de los siguientes signos y síntomas: rinorrea purulenta, fiebre mayor a 38, tener en cuenta que este factor de riesgo se aumenta si esa fiebre empieza después del tercer, quinto día del inicio de los síntomas, que haya dolor local severo y que a menudo pues, puede ser unilateral o bilateral. Enfermedad con doble pico o aquel niño que empeora después de aparentar una mejoría clínica inicial, y que haya elevación de reactantes de fase aguda, ya sea PCR o BCG, pero ya vamos a ver un poquito para qué queremos tomar estos laboratorios. Dentro de las guías se describe que solo un 0,5 al 2% de las infecciones virales van a complicarse con infecciones bacterianas. Es decir, si hacemos pues un adecuado manejo y seguimiento, son muy pocas las infecciones que van a progresar a una coinfección. Entonces, se describen así como criterios mayores y menores para el diagnóstico de la rinosinusitis, aunque esto no está en las guías de la Asociación Colombiana. Sí hay bastantes como guías pediátricas y estudios que clasifican como los síntomas en estos dos grupos. Entonces, dentro de los criterios mayores estaría el dolor o la presión facial, la plenitud o congestión facial, la obstrucción, la rinorrea purulenta o descarga nasal, perdón, descarga retronasal purulenta, y la alteración pues olfatoria, ya sea hiposmia o anosmia. Y dentro de los criterios menores, la fiebre, la cefalea, la litosis, la fatiga, tos y otros síntomas inflamatorios como la otitis. Entonces, continuando con el apoyo diagnóstico, ya una vez que hacemos como esa revisión clínica y de examen físico, nos hacen la pregunta de si son necesarias las ayudas diagnósticas para la rinosinusitis aguda en niños. Entonces, las guías dicen que no se recomienda la realización sistemática ni de análisis de laboratorio para el diagnóstico de la sinusitis aguda no complicada en pediatría. Sin embargo, sí dicen que se debe hacer, digamos, como una toma o seguimiento de reactantes de fase aguda, no para diagnóstico, pero sí para evaluar la gravedad de la enfermedad y determinar si necesita ajustar tratamiento. Porque se ha visto que tanto la PCR como la BCG pues han demostrado tener una correlación con los cambios observados en las imágenes, ya sean tomográficas o de resonancia, y pues sí hay como una asociación en que si estos biomarcadores están elevados, pues puede como indicar la necesidad de que el enfoque terapéutico pues pueda ser un poco más agresivo, precisamente como tratando de modular esta respuesta inflamatoria. Entonces, no para diagnóstico, pero sí de pronto para seguimiento y para el curso de la enfermedad. Eso en cuanto a los exámenes de laboratorio. En cuanto a las imágenes diagnósticas, nos dicen que tampoco están indicadas de rutina, que debemos tomarlas solamente ante la sospecha de complicaciones. Em, que ya vamos a hablar un poquito de estas complicaciones. Las clasifican en dos grupos, entre las clasificaciones de tipo orbitarias o las complicaciones de tipo orbitario o las complicaciones de tipo intracraneal. El gol estándar, y digamos que el más asequible, es la tomografía axial computarizada, que va a permitir una representación precisa de la anatomía de los senos paranasales, que va a permitir también mostrar los cambios inflamatorios en los tejidos blandos y que nos va a permitir también tener una aproximación en las posibles complicaciones que puedan tenerse. De segunda, digamos, opción de imagen está la resonancia, que solamente, digamos, su objetivo ideal o su alta especificidad, pues está solamente en la evaluación de las complicaciones intercraneales y ante la sospecha de rinosinusitis fúngica o sospecha de tumores. Y por último, la radiografía de senos paranasales, que hemos visto pues que en muchos lugares se sigue tomando aún como de rutina diagnóstica para la rinosinusitis. Realmente los estudios muestran que si hay una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, por lo tanto no se recomienda su uso como diagnóstico de rinosinusitis aguda en niños. Esta es una imagen tomográfica, pues, que me pareció como dentro de las muchas que uno puede encontrar en los artículos, que muestra un poquito cómo se ve, digamos, esa mucosa aquí en el seno paranasal maxilar izquierdo, donde se ve también como un poquito de neumatocele en el interior. Y en el corte
sagital, también vamos a ver entonces ese componente inflamatorio. Pues, yo creo que ahorita con los casitos de la doctora, pues vamos Me a poder hacer un toca, poquito más de ejercicio. aprovechemos esta imagen. Entonces, ¿qué corte es ese? Ustedes tienen que saber los Este es cortes. coronal y este es sagital. Axial, perdón. Ah, listo. Axial. Porque Sí. sagital es la vista lateral. ¿Ok? Bueno, entonces voy a aprovechar esta tomografía. ¿Por qué tiene burbujas el seno paranasal? ¿Qué seno paranasal es ese? Abierto. Acuérdense que aquí a mí no me preguntan notas, yo no tengo ni idea, no les dé pena hacer el oso. O sea, es que si uno no se Los equivoca, no senos, aprende. los que están ahí Es son maxilares izquierdo. o los que están Eso, exacto. derecho, el que está menos ocupado es el izquierdo y el más, El sí, que tiene señalada la doctora es ¿cuál? izquierdo, El izquierdo, exacto. sí, señor. Usualmente la imagen viene marcada, ¿sí? La imagen viene marcada. Entonces uno aquí generalmente en la tomografía dice R y L, ¿sí? Entonces uno sabe que este es el derecho, este es el izquierdo. ¿Por qué tiene burbujas dentro del seno maxilar? Puede Tiene tener burbuja. acumulación de aire, como si fuera. Esto me dice po- cómo alguien quiere participar o se abrió el micrófono sin querer. Bueno, tal Opinaba, vez. doctora, que me parece que es más engrosamiento mucoso que el líquido como tal, porque si fuera en líquido estaría como en un nivel y se ve como alrededor de toda la mucosa. Chévere, me gustan los dos comentarios. Entonces, súper importante, engrosamiento mucoso tiene, porque es que miren que esto aquí esto no debería ser gris, ¿cierto? Debería ser negro, como este lado, que uno no debe ver la mucosa, o sea, es que uno en una tomografía no debe ver moco ni mucosa. Si uno está viendo moco o mucosa, pues o son pólipos o una generación polipoide de la mucosa o es una colección y entonces ahí es donde viene a colación el comentario que el doctor está haciendo. Qué pena que no vi tu nombre porque no sé, no, El qué doctor Omar Molina, nuestro compañerito R2 de pediatría. chévere, listo, doctor Omar. El nivel hidroaéreo se ve así como usted dice, o sea, se llama así, un nivel hidroaéreo. Entonces, digamos, la mitad del seno maxilar está ocupado. Entonces, ustedes ven que la mitad está gris y la mitad está negro. Eso es un nivel hidroaéreo. ¿Y yo cómo lo confirmo? Cuando veo ustedes no están viendo mi pointer, pero bueno, cuando veo la imagen del seno, del corte axial, y veo que el paciente, exacto, ahí usted lo está señalando, doctora, pero ese seno, ¿cuál es? Ese no es el maxilar, ¿cierto? Claro, No. No. ¿Qué seno es? es el frontal. Sí, señor, ese es el frontal. Entonces, si yo veo esta vista de la tomografía, cuando el paciente está, cuando está sentado, pues sería el nivel hidroaéreo sería en el piso del seno frontal, pero si yo me acuesto y le digo acuéstese porque es que lo voy a hacer una axial, entonces el líquido se va para el piso, para atrás, entonces uno ve que el nivel se mueve, entonces uno dice, ah, esto no es un pólipo, esto posiblemente es líquido, ¿sí? Pero lo importante es saber que también, o sea, que realmente ese paciente no solamente tiene un nivel hidroaéreo en el frontal, sino que tiene engrosamiento mucoso en el maxilar, pero sí tiene líquido en el maxilar porque se ve un proceso agudo. Esa agudización es las burbujas que se alcanzan a ver en la tomografía. No sé si ustedes alcanzan a ver, la doctora no sé si me puede ayudar a señalarlas como esos tabiques, parece que se vieran como tabiques, ¿sí? O sea, parece tabiques, pero no son tabiques en el seno maxilar, ¿sí? O sea, a ver, sí, exacto, exacto. Si ves que se ve como si fuera un poquito como, esos son burbujas. ¿Qué me indica una burbuja en una sinusitis? Que tiene algo agudo, ¿sí? Muy seguramente crónico porque tiene ya un proceso ahí de engrosamiento mucoso, pero tiene una agudización de ese proceso porque tiene burbujas. Y esas burbujas o eso es lo que me dice que tiene un proceso, una agudización, ¿sí? ¿Qué otro Mm. seno veo en esa imagen?
¿Qué otro seno está ahí? ¿Cuál es ese que señala la doctora? Ese, ¿cuál es ese? ¿Cuál? Etmoidal. El etmoidal. Súper importante, porque de ahí viene una de las complicaciones. Entonces se los nombro ahorita porque cuando nombren ahorita complicaciones se acuerdan del seno etmoidal. La sinusitis, como dijo la doctora, los niños pueden tener sinusitis etmoidomaxilar casi que desde que nacen, ¿sí? O sea, los niños que tienen inmunodeficiencias y si alguien les da por tomarle una tomografía, que ahora es súper frecuente, va a encontrar el etmoides y el maxilar. Chiquitico el etmoides, apenas con los primordios, pero va a estar ahí. Entonces, si ven esa lámina que divide el ojo, ¿dónde está el ojo, doctora? Ujú. Esa lámina. ¿Cómo se llama esa lámina? ¿Alguien sabe? Em, yo la vi ahorita. No. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La anatomía. Entonces es la lámina papirácea y se llama así porque parece un papiro. Es, de hecho, quirúrgicamente cuando uno entra a esa zona, eso es como levantar un papel, ¿sí? Es súper delgadita, divide el ojo con el seno etmoidal y por ahí se van las infecciones a la órbita. Entonces, súper importante saber esa localización porque las infecciones del seno etmoidal me producen complicaciones a las orbitarias, intraorbitarias, abscesos subperiósticos, abscesos orbitarios, trombosis de seno cavernoso, todo lo que viene de las complicaciones de sinusitis, ¿sí? Entonces, esa imagen es súper importante identificar. El seno, el seno, el complejo osteomeatal, que el complejo osteomeatal es como dice su nombre, es complejo, o sea, ¿por qué es complejo? Porque ahí drenan muchos senos paranasales, ¿sí? Entonces, ese complejo es en la mitad de la nariz y en esta imagen se ve. ¿Quién me lo señala? Doctora, señálemelo, que usted es la... Pues todo este espacio, ¿no? Más o Entonces, menos como. es ese espacio, donde está la manito, ¿sí? La manito un poquito más arriba y un poquito más hacia el seno maxilar. Ahí. Eso es el seno, ese es el complejo osteometal. ¿Por qué? Porque ahí drena el frontal, drena el etmoidal, drena el maxilar. ¿Sí? En ese punto drenan todos. ¿Sí? Si usted me pone el pointer un poquito más arriba, ya estoy en el seno etmoidal. Y si usted me señala que va hacia por encima del ojo, ya estoy en el seno, en el supraorbitario del frontal o en el frontal. ¿Sí? Bueno, ustedes no tienen que tener, digamos, de pronto no saben esa anatomía detallada, no importa, pero lo importante es que sí identifiquen en las imágenes, o sea, ¿qué es lo que les dice el radiólogo? ¿Sí? O sea, yo ni siquiera miro los reportes, yo miro las imágenes. Muchas veces a ustedes también les debe pasar con algunas cosas. Bueno, continuemos para que alcancemos a hacer 10 minutos de casos o 5 minutos de Ya casos. vamos a terminar. Bueno, efectivamente, como decía la doctora, pues hay casos en donde la mucosa pues, se ha generado tanto y ha generado tanta obstrucción permanente en ese ostium de drenaje que pues va a generar complicaciones. Como habíamos dicho, se pueden clasificar en dos grupos, las orbitarias y las intracerebrales, que pues las describo aquí como en general. Celulitis periorbitaria, absceso orbitario, neuropatía óptica con peligro de amaurosis, meningitis, abscesos cerebrales o epidurales, shock séptico, pues cuando ya hay bacteremia, osteomielitis y absceso subperióstico. Y quise como traer a colación y recordar la clasificación de Chandler para las complicaciones intraorbitarias, donde nos da la clasificación como según la progresión de la infección, desde la celulitis preorbitaria o preseptal hasta la trombosis del seno cavernoso con los signos clínicos. Y la imagen que me pareció como, digamos, chévere y fácil de entender, dónde está ocurriendo pues ese proceso inflamatorio que nos puede ayudar como a entender qué debemos buscar y cómo, digamos, es la evolución de la enfermedad. Entonces traje también una imagen de resonancia. Este es el caso de un niño de 8 años que presenta edema y proptosis del ojo derecho de rápida progresión. Entonces lo que nos describen en el reporte es, se aprecia un gran absceso subperióstico, acá donde se ve el asterisco. Ay, no sé si están viendo mi puntero, esperen. Ya, acá en este espacio. Eh, y pues que requirió en ese momento drenaje quirúrgico pues para el manejo.
es acá en este otro lado. Entonces, cuando revisamos las imágenes y buscamos dónde está el absceso subperióstico, pues sí vemos que está como el proceso inflamatorio en la parte de abajo del ojito y que eso, digamos, se correlaciona con el hallazgo tomográfico. Como lo pongo más chiquito. Ya. Acá. Bueno. Esta es una resonancia para mostrar pues una de las muchas complicaciones intracerebrales. Estas resonancias precisamente son de un caso clínico institucional. Precisamente ya hemos hecho una revisión de las complicaciones asociadas a sinusitis y pues quise aprovechar para como recordar y retraer el caso, donde se ven pues acá en el parénquima cerebral una lesión pues tipo colección. Eso sería subdural. Con, pues, en la resonancia, el proceso inflamatorio del seno maxilar. Listo. Continuando con el diagnóstico y la revisión de la guía, entonces nos hacen la pregunta ahora de cómo, ya vimos cómo se puede realizar el diagnóstico en la rinosinusitis aguda, entonces ahora de cómo hacemos el diagnóstico y el enfoque en los pacientes con rinosinusitis crónica. Y ellos dicen que hay un gran desafío diagnóstico precisamente por la dificultad para poder diferenciar entre ese proceso crónico con diagnósticos diferenciales como una hipertrofia adenoidea, adenoiditis o rinitis alérgica, como, digamos, factores de riesgo para que estemos cursando con ese proceso inflamatorio crónico. Entonces, lo primero, pues, es hacer una adecuada exploración física eh, y, como habíamos descrito dentro de los criterios, pues, evaluar si hay presencia de pólipos o no, y pues si hay de alguna otra obstrucción ahí. Entonces, daban como características macroscópicas de los pólipos, que pueden tener tumores con aspecto de uva, que son blandos, que son tersos, translúcidos, con color gris rosado. Pero pues podemos tener también como de segunda, ¿cómo se dice? Ayuda diagnóstica, la endoscopia nasal, que va a ser fundamental no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento, porque va a permitir examinar la nasofaringe, la presencia del tejido adenoideo, así como determinar la presencia de pólipos nasales para poder enfocar el tratamiento. Entonces, quise traer como estas imágenes de cómo se vería pues un pólipo en una endoscopia nasal. Nos muestran el cornete medio, el septo y el pólipo, como se describe, que es transparente, pues translúcido más bien, y que sí se nota como el cambio con respecto al color de la mucosa. Podemos tener otras opciones diagnósticas en la rinosinusitis crónica, como por ejemplo la evaluación del olfato. Sin embargo, pues a la fecha se han reportado diferentes pruebas de identificación y que ninguna de ellas pues ha podido ser avalada en niños. Esto principalmente pues porque en los pues, niños, sobre todo en los menores de 6 años, es muy difícil poder evaluar apropiadamente o no hay, digamos, como una adecuada confiabilidad para poder realmente evaluar el sentido del olfato en ellos. Entonces, pues digamos que hasta ahora está descrito, pero pues no está, digamos, como avalada por ninguna guía. Y por último, la biopsia, sobre todo cuando hay compromiso unilateral o cuando hay sospecha de neoplasias, o cuando sospechamos que haya, pues que la posible causa obstructiva sea una disquinesia ciliar primaria. Y por último, en cuanto al tratamiento, también lo clasifican entre el tratamiento para la rinosinusitis aguda viral, la aguda bacteriana y la crónica. En la viral, que va a ser la más frecuente, pues digamos que el principal objetivo va a ser permeabilizar ese ostium que está obstruido. Lo que se recomienda es el uso de irrigación con solución salina, aproximadamente 60 a 100 cc mililitros al día, para el manejo de la rinosinusitis aguda. Y no olvidar entonces que junto con este manejo pues va la protección específica, es decir, el adecuado lavado de manos, el completo esquema de vacunación. Lo que se describe para la rinosinusitis viral aguda es que no está recomendado el uso ni de corticoides orales ni de combinación de antihistamínicos y descongestionantes porque aumentan la viscosidad del moco y disminuyen el movimiento ciliar, exacerbando aún más pues, el proceso inflamatorio y la acumulación de las secreciones. Entonces, para la aguda, solamente el lavado nasal. Describen una curación espontánea de aproximadamente el 60 al 80%,
Es por esto que en la rinocinositis aguda viral no está indicado el manejo antibiótico. Sin embargo, sí hay algunas condiciones que debemos tener en cuenta y que debemos como sospechar de que si el paciente está cursando como con esta evolución, pues poder empezar como un cubrimiento antibiótico oportuno. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Aquellos pacientes con signos o síntomas persistentes que duren más de 10 días sin evidencia de mejoría clínica. Pacientes con signos y síntomas graves, como los que ya vimos para criterios de infección bacteriana, como fiebre alta, la secreción nasal purulenta, el dolor facial, por lo menos de 3 a 4 días consecutivos al inicio de la enfermedad. Que haya un empeoramiento del curso, es decir, nueva aparición de fiebre, empeoramiento de la cefalea, aumento de la secreción nasal, después de que se había considerado una infección viral de las vías respiratorias y que al parecer mejoraba, pero tuvo como una exacerbación o recaída. Que haya recibido antibiótico en las últimas 4 semanas, que presente infección bacteriana concurrente, es decir, niños que cursan frecuentemente con episodios de neumonía, de otitis medias agudas, de amigdalitis, de adenitis cervicales supurativas, pues hay que pensar que son factores de riesgo para sobreinfección bacteriana, o que presenten condiciones de base como la fibrosis quística, el asma, el paciente suprimido con inmunodeficiencia, cirugías previas o alteración anatómica del tracto respiratorio. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Que debemos empezar de cubrimiento antibiótico. Si no ha recibido tratamiento previo y no presencia de complicaciones, la primera elección, según las guías de la COR 2024, amoxicilina a dosis de 80 a 90 miligramos kilo día, dividido en 2 dosis. Y debemos tener presente que cuando hay alguno de los factores de riesgo, pues la terapia ideal va a ser amoxicilina clovulanato en las mismas dosis. Nos dan también la indicación para cuando tenemos infección grave que requiera de hospitalización. Nos dan las 3 opciones diagnósticas, pero pues en lo que hemos revisado, el protocolo institucional nos dice que debemos iniciar con ceftriaxona y si hay sospecha de complicaciones intracerebrales hay que adicionar vancomicina. Pero pues ahí nos dan las 2 opciones, perdón, las 3 opciones terapéuticas. Y en caso de que tengamos anafilaxia tipo 1 a alguno de los medicamentos, sobre todo a las penicilinas, pues está indicado usar macrólidos, aunque se debe tener en cuenta que en lo que se ha descrito en la epidemiología, pues hay algunas áreas donde la tasa de resistencia a los macrólidos puede llegar incluso hasta el 30%. Nos describen también pues el uso de la citromicina o claritromicina adicional. Y en cuanto a la alergia a las penicilinas, pero no de tipo anafilaxia, se va a recomendar las cefalosporinas de segunda y tercera generación, como la cefixima, cefodaxima o clindamicina. Listo. Entonces, dentro de las recomendaciones nos dan también de cuándo debemos evaluar y recomendar el tratamiento quirúrgico de esta rinocinositis aguda en niños. Cuando hay evidencia de acceso subperióstico o intraorbitario, como vimos en la resonancia que les mostré. Cuando haya disminución de la agudeza visual o alteración en algún, digamos, en algún criterio del globo ocular, ya sea por agudeza visual, por alteración del color, por alteración del reflejo pupilar aferente o que haya incapacidad para evaluar la visión, pues hay que pensar que estamos teniendo posiblemente una complicación intraorbitaria ahí asociada, que haya progresión o ausencia de mejora de los síntomas, de los signos orbitarios como la diplopía, la oftalmoplegia, la proptosis, el edema, la quemosis, después de 48 horas de antibiótico, pues adecuadamente dirigido, por decirlo así, que no haya mejoría del estado general después de 48 horas de antibiótico endovenoso y que hayan déficits neurológicos focales, incluyendo pues alteración del estado de conciencia o síndrome convulsivo de Novo. ¿Cuándo remitir con otorrinolaringología? Cuando haya alguna de estas condiciones, independientemente de si está complicada o no. El hecho de que tengamos episodios de rinocinositis recurrentes, pues ya es indicación para que entremos en un seguimiento y buscar por qué hay recurrencia de la enfermedad. Cuando haya sospecha de anomalía estructural, porque recordemos que es factor de riesgo para las complicaciones y para la sobreinfección bacteriana. Cuando hay sospecha de rinocinositis aguda complicada, precisamente para el manejo quirúrgico,
cuando hacemos diagnóstico de rinosinusitis crónica y cuando hay sospecha de causas secundarias a esa rinosinusitis crónica. Entonces, en cuanto al tratamiento de la crónica, lo que describen las guías de la CORT, al igual que la aguda, pues va a ser garantizar permeabilizar ese ostium, también con irrigación de solución salina. Y aquí, digamos que ya ellos lo mencionan también como que está avalado el uso de esteroide tópico intranasal, sin embargo, como que no lo dan como, ¿cómo se dice? Como un fuerte a favor, sino como que lo dejan para definir según la condición clínica de cada paciente. Entonces, quise traer acá como una revisión de qué hay acerca del uso de esteroides intranasales para el manejo de la rinosinusitis crónica. Entonces, en este estudio, pues lo que se quiso fue evaluar si realmente el tratamiento con los corticoides intranasales podía mejorar o repercutir realmente en la calidad de vida de los niños. Eh, de lo que se concluyó, pues fue que los resultados sí mostraron que los niños tratados con corticoides intranasales experimentaron mejoras significativas en la calidad de vida comparado con el placebo y que además de eso hubo reducción de los síntomas de la rinosinusitis, lo que sí indica pues un impacto positivo. Entonces, con este artículo pues sí se aporta evidencia importante que respalda el uso de los corticoides intranasales para el manejo de la rinosinusitis crónica en niños, sobre todo pues enfatizado en el control de los síntomas y en la mejora de la calidad de vida. En cuanto al uso de antibióticos para la rinosinusitis crónica, las guías de la COR dicen que la evidencia pues es casi nula, sin embargo que hay algunos estudios donde han mostrado los macrólidos un efecto antiinflamatorio, sobre todo la claritromicina, y pues que también debe evaluarse como de manera individual si realmente pues puede ser útil para poder disminuir esos síntomas o no. Pero pues la conclusión para la guía es que aún faltan realmente estudios para poder evaluar la aplicabilidad de los antibióticos. Entonces, haciendo la revisión de la literatura, en este artículo del 2017, realizado en la Universidad de Georgetown, se hizo una revisión de la literatura científica sobre realmente pues cuál era la aplicabilidad del uso de los antibióticos en la rinosinusitis crónica. Lo que se describe es que, pues dado las infecciones, que en su mayoría pues pueden ser polimicrobianas, el tratamiento pues debe ser integral y no limitarse solamente a cubrir un solo tipo de germen, sino que debe ser más bien como de un espectro ampliado. Lo que ellos resaltan dentro de su revisión científica es que em, el régimen de amoxicilina clavulonato es considerado para ellos como primera línea de manejo terapéutico porque digamos que esta combinación pues es la que se ha visto más efectiva contra los gérmenes productores de beta-lactamasa, pues que son los que se vieron como más frecuentemente asociados a los procesos de infección bacteriana en la rinosinusitis crónica. Entonces, ellos concluyen pues que sí está la necesidad de un enfoque combinado que incluye tanto la terapia médica como pues el manejo especializado, pero pues que aún así no es suficiente como la evidencia para poder resolver o definir si realmente pues es un criterio fuerte a favor. Entonces, pues hasta ahora vamos en que es individualizado y que depende de los factores de riesgo que tenga cada paciente. Y por último, en cuanto a otras terapias, pues no se recomienda el uso de otras terapias como antihistamínicos, medicamentos antileucotrienos, descongestionantes, mucolíticos. Como ya había mencionado, pues esto va a favorecer la viscosidad y a disminuir la movilidad ciliar, entonces aumenta y empeora el proceso inflamatorio. Por ende, pues no están indicadas para el uso de la rinosinusitis crónica. Y con esto terminábamos, digamos, como la revisión. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. Dale, dale, pregunta. No sé si alcanzamos a revisar los casos, son las 8:03, porque no sé cómo están de tiempo. Yo creo que de pronto 10 minuticos, ¿no? Como empezamos tardecito. Sí, bueno. Dale, pregunta mientras me dan acceso para poder hacer compartir pantalla. ¿Puedo Gracias, compartir Doc. pantalla o No, todavía? es que Dale. hemos tenido casos acá, hemos tenido casos de sinusitis complicadas con empiema, como el que te mostró la doctora Katy. Inclusive ese niño pues lo tuvimos en piso
y se pidió 3 veces valoración por otorrino para un probable drenaje de los senos paranasales. En las 2 primeras veces lo vio el mismo otorrino y dijo que no, que con el antibiótico iba a resolucionar, pues que se iba a demorar, obviamente, en, pues terminar como tal el proceso infeccioso, pero que no era lo ideal drenarlo. Inclusive se pidió una valoración externa de un otorrino externo para ver si era posible, porque pues el niño terminó con antibiótico casi 1 mes y medio, ceftriaxona vancomicina. Entonces, eso depende del especialista. Igual, pues leyendo en los consensos, referían que pues en ocasiones sí es mejor drenar porque va a haber una evolución más rápida en el paciente, o definitivamente lo ideal es con el manejo antibiótico y dejar así el paciente. Bueno, mira, a ver, es que es muy difícil para mí opinar sin conocer el caso. O sea, el paciente, el que mostraron ya tenía una complicación, un Eh, hematoma, pero un empiema, sí, un ¿no? empiema subdural y tenía colecciones intrahemisféricas, es. Ok, y dentro de la nariz había colección. Sí, había ¿Estaba ya colección, ocupado algún seno paranasal? ocupadísimos, sí. O sea, Ambos, yo tengo pero un de caso. predominio el derecho. ¿Y cuántos años? 12 años. Sí. Inclusive han llegado varios casos así complicados en ese grupo etario de 10, 12, 13. También llegó otro Mira, niño de San Gil. esas cirugías en agudo son súper challenging, o sea, son bien aburridoras porque sangran un montón, porque uno está más propenso a que hayan complicaciones intraoperatorias, son difíciles, ¿sí? Siempre que haya una colección dentro de los senos paranasales, si hay una complicación instaurada, hay que drenarlo de una. Claro, inicialmente, o sea, si no hay complicaciones y tengo es una sinusitis, digamos, de difícil manejo, lo primero es todo lo que la doctora dijo, ¿sí? Y así no, o sea, haya controversia, yo no sé dónde está la controversia en usar antibióticos, pero obviamente si cumple los criterios para darle antibióticos, son antibióticos y punto. Pero yo tengo un caso similar, de hecho no lo tengo montado entre los que les traje, pero es un paciente que por urgencias le hacen el dolor de cabeza más duro que ha tenido en su vida. Y van y le hacen, le dan tratamiento, le dicen, vamos a tomar imágenes, se toman las imágenes, tiene una sinusitis, lo mandan con tratamiento para la casa y me contactan a mí, el paciente directamente a los 3 días, el paciente no mejora el dolor de cabeza, no mejora el dolor de cabeza y yo en este momento eso no es normal, vaya otra vez, diga que yo lo envié. Le mandan una resonancia y tiene la cabeza normal, o sea, no tenía nada intracraneal y tenía una sinusitis, pero con un dolor de cabeza que ya yo empiezo a pensar, esto no es lo convencional. Y si ustedes llega un paciente y no es lo convencional, hay que tratarlo como tal, ¿sí? Ese paciente lo veo yo a las 24 horas y ya tenía signos de irritación meningia. Tenía mucho dolor de cabeza y empezó a vomitar en proyectil y estaba en piso. Dije, este paciente necesita repetir la resonancia. La resonancia fue de hace 3 días, doctor, y yo no me importa, repitamos la resonancia, tenía un absceso intracerebral. O sea, la sinusitis progresa así de rápido. Y yo no lo iba a operar cuando tenía la sinusitis y no se le había empezado tratamiento óptimo, ¿sí? Pero en el momento en que ya tiene la sinusitis instaurada, no la sinusitis ya estaba instaurada, pero ya tiene un absceso intracerebral, tiene indicación de cirugía. Indicación de cirugía. ¿Qué pasó? Pues tocó, pues drenaron el absceso intracraneal. No hicimos al mismo tiempo el procedimiento, no está recomendado. O sea, uno en la nariz manipula, mueve muchas bacterias y si van a abrir el coco para hacer un drenaje, pues tienen que hacerlo con técnica completamente estéril. Entonces se hizo en dos tiempos, pero ese paciente tuvo primero su drenaje del empiema y a las 48 horas entré yo y le hice una cirugía de senos paranasales difícil, pero drené los ostiums y abrí los ostiums y sí tiene indicación.
sí tiene indicación, sobre todo cuando hay una colección, ¿sí? Pero depende, pues no sé, tal vez de la experticia del cirujano, eso puede jugar un papel, como tú dices, pero no es el criterio, ¿sí me entiendes? O sea, no es como que, o sea, bueno, en fin. Sí, se Em, individualiza el paciente, sí, pero tienes toda por la razón, o supuesto, sea, o claro. sea, no todos los pacientes van para cirugía de senos Sí. paranasales, ¿sí? No, Ujú. no todos. Y si yo tengo una meningitis, sí, o sea, yo tengo una meningitis, pero no le he tratado la sinusitis, ¿yo qué voy a ir a entrar a hacer? Digamos, a dañar la mucosa nasal, porque es que la cirugía de senos paranasales lo que hace es hacer una disrupción de la anatomía, ¿sí? Eso es lo que es la cirugía de senos paranasales, ¿sí? O sea, yo abro huecos, yo quito mucosa, yo dreno abscesos, ¿sí? O colecciones. Pero si cada paciente se mira en la severidad del paciente, o sea, es muy difícil opinar sobre si el paciente yo no lo conozco completamente, pero si yo tengo una complicación intracraneana y tengo un absceso, sí tengo que hacerlo. Bueno, no sé qué tanto vayamos a poder revisar esto. Mil gracias. Eh, no, con mucho gusto, mire. Entonces, esto que de hecho, no creo que lo vaya, bueno, sí, proyectémoslo rapidito. La doctora mostró unas imágenes de este artículo cuando rotaban conmigo, yo siempre se los recomendaba, es súper bonito, explica muy bien la rinitis, la asociación con el asma, las complicaciones que hay porque la nariz, porque es que la vía respiratoria empieza en la nariz, ¿sí? Entonces, esto de tipo 1, tipo 2 no es la respuesta inflamatoria. Acuérdense que la hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4 es una cosa. Estos son como se clasifican los endotipos de la rinitis y la rinosinusitis, ¿sí? Que se conoce ya a nivel molecular qué es lo que está pasando. La que más conocemos es la tipo 2 y se las traigo y les menciono es para que recuerden que hay en este momento un montón de inmunomoduladores que cuando ya el paciente tiene asma y rinitis se pueden usar. Desafortunadamente tiene una indicación cuando tiene, por ejemplo, rinitis y rinosinusitis crónica, a pesar de que es la misma fisiopatología. Y aquí resalto el uso de los moduladores inflamatorios que ustedes conocen para el control de la interleuquina 4 y la interleuquina 5 que están asociadas a los eosinófilos, ¿sí? Entonces, este endotipo tipo 2 es importante, muy importante identificarlo, porque es ese niño que tiene asma, rinitis, sinusitis, dermatitis, tiene todas las itis porque es muy alérgico y ese es el tipo 2, ese es el típico niño que ustedes lo identifican y tiene un factor de riesgo para complicación. O sea, aprenderse esto es porque realmente ustedes pueden decir, ok, este paciente es un paciente de riesgo, ¿sí? Tiene las otras itis que tengo que preguntar. Muy seguramente es un endotipo tipo 2, tanto de rinitis para rinosinusitis. Muy seguramente este niño tiene alto riesgo para hacer asma cuando sea más grande. Muy seguramente este paciente es uno de esos pacientes que me va a tocar estar encima para que no me haga una complicación de una rinitis, que es una rinosinusitis, ¿sí? Está el tipo 1, que es los resfriados comunes que le dan a todos los niños cuando están en la etapa preescolar, ¿sí? Que es también frecuente, pero tenemos que identificar esos tipo 2, que son los que al final terminan en otorrino, ¿sí? Está la rinitis, que la conocemos como la neurogénica, ¿cierto? Que es con el frío, con el calor, y realmente a nivel molecular no tiene liberación de interleuquinas, ¿sí? O sea, solamente están las natural killer que están ahí, que es la parte irritatoria, la parte gustativa. Entonces, es el que va a clima frío y le da rinitis, ¿sí? Ese no necesariamente es alérgico. Ese paciente muy seguramente tiene una rinitis neurogénica. El adulto que toma vino y le da rinitis. El que entró al aire acondicionado y le da rinitis, pero mañana está perfecto. Sí, o sea, no se instaura un proceso inflamatorio, entonces tengo que identificarlos porque es que eso me varía el manejo, ¿sí? Y por eso es tan importante individualizar, porque es que al tipo 2 sí le doy en cuanto a tratamiento lo que dicen que no se usa, ¿sí? O sea, si yo tengo un tipo 2 y esto es un cuadro alérgico brutal y tengo esa nariz retapada, ¿cómo no le voy a dar por lo menos una semana de antialérgico? ¿Sí? Es que si usted le quita al tipo 2 el antialérgico, el paciente no le va a mejorar.
no le mejora, ¿sí? El moco se pone más grueso en esa semana o en esos 10 días o en esos 15 días que usted decidió darle el antialérgico, pero eso sí, no se lo ponga por meses, a menos que sea un paciente con poliposis y que definitivamente haya una recaída. Sí, sí me hago entender por qué es importante esto, porque es que si ustedes pueden diferenciar cuál es ese paciente altamente alérgico, a ese sí póngale su antialérgico y sí póngale el descongestionante. Pero si usted cree que es un paciente que tiene una rinitis tipo 1, puede ser que no lo necesite sino por 3, 4 días mientras que está el cuadro viral y después quíteselo y diga a la mamá no lo vuelva a usar porque es que esto es un factor de riesgo para que usted ese moco no le aclare y termine en una sinusitis, ¿sí? Pero si es un tipo 2, usted tiene que prolongar ese antialérgico por lo menos unas 2 semanas. Y si es una neurogénica, ¿para qué le da antialérgico? Mire los mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios aquí no tengo pointer, pero bueno, los mediadores inflamatorios aquí no tienen nada que ver con la hipersensibilidad tipo 1, que es la de la alergia. No confundir endotipo tipo 1 y tipo 2 con hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ahí tenemos claro esas dos diferenciaciones. Entonces, si yo tengo un endotipo tipo 2 que hacen una hipersensibilidad tipo 1, que es la alérgica, a eso sí le sirven los antialérgicos, ¿sí? Eso sí sirve bajar la inmunoglobulina E, eso sí sirve modular los eosinófilos y la respuesta inflamatoria alérgica. En el resto no. ¿Ok? Bueno, em, gracias a Dios la mayoría son del rhinosinusitis, son endotipo tipo 2. ¿Sí? Esa es la gran mayoría. Pero si yo tengo de las que ya están instauradas rhinosinusitis, pero si yo tengo una tipo 1, una neurogénica, a esas no le pongo antialérgico. Déjenme ver qué les puedo mostrar rápido porque no les puedo mostrar todo lo que quería mostrarles. La charla estuvo muy chévere, muy completa. Realmente es que uno hablar de rhinosinusitis aguda, crónica, complicaciones y casos clínicos en una hora, eso es muy difícil. Doctora Marcela, tengo una duda, Sí. me queda una duda y es lo siguiente respecto al uso de los corticosteroides intranasales, o sea, lo que se mostró ahorita, Katy, pues hablaba más que todo de la crónica, pero en la aguda, ¿por cuánto tiempo se recomienda poner? Y si sí, en todos. Entonces, claro, entonces depende del caso, ¿sí? Pero si yo tengo un tipo 2 que ya lo identificaron, y tengo una obstrucción nasal, venga, les muestro esto sí es importante, acá, esto se pierde, o sea, cuando yo estoy pensando en el tratamiento, tengo que pensar, hay algo en la barrera mecánica de la nariz, del epitelio, de la mucosa respiratoria que esté dañada. Está la defensa humoral innata normal o estoy ante un niño inmunosuprimido, ¿cierto? Este niño muy seguramente tiene una alteración en el aclaramiento mucociliar, por eso le pongo lavados nasales. Pero ¿será que el aclaramiento mucociliar es porque la mucosa está inflamada o porque está obstruido? Entonces, ¿dónde actúan los corticoides nasales? En esta tight junction, porque esta unión entre las células, en la mucosa, ¿sí? En las células columnares, que son las células cilíndricas ciliadas, estas tight junctions son las que pierden esa unión y por ahí entran bacterias, se inflama, aumenta, digamos, la permeabilidad de esa mucosa. Entonces, para responder a tu pregunta, yo siempre les pongo esteroide nasal por lo menos de 2 a 4 semanas en el agudo. En el agudo, que yo estoy viendo un paciente que está con la rhinosinusitis y arranca con el cuadro respiratorio, y no mejoró a la semana, porque es que no todos tienen que empezar un esteroide nasal con un cuadro respiratorio. Pero si ustedes le empiezan los lavados nasales y son juiciosos y le manejan la gripa, porque es que si tengo mucha congestión y mucho moco, pues hombre, le pongo un antialérgico por unos 3 días, le pongo lavados nasales de alto volumen y ahí sí es donde yo refuto con literatura que los lavados de alto volumen es el manejo de la rinitis, de la rinosinusitis en todos los estadios iniciales, ¿sí? Entonces, si no mejoró y ya se me instauró y yo tengo una rinosinusitis, realmente es que lo que dicen las guías también es que yo no solamente tengo los órganos nasales, sino tengo que desinflamar la mucosa. Entonces, el corticoide nasal actúa en esta tight junction y yo tengo que darle por lo menos 2 a 4 semanas para que restablezca como esa unión y disminuya el espacio entre las células y pues que disminuya el riesgo de reinfección. Por eso hay bastante evidencia en cuanto a los corticoides nasales. Si yo estoy ante un paciente con una rinitis
o una rinosinusitis, de nuevo, tipo 2, que tiene todos los factores de alergia y me está haciendo recurrencia, yo tengo que darle por lo menos unos 3 meses. Pero eso es no solamente para restablecer estas uniones epiteliales, sino también para disminuir el tamaño de ese tejido que está inflamado, aumentado de tamaño. ¿Sí me hago entender? Entonces, Señora, de acuerdo. es súper importante que sí lo metamos dentro de nuestra armamentaria y que sepamos a quién le damos 2 a 4 semanas y a quién definitivamente le digo no, pero nos toca por lo menos unos 3 meses para ver si bajamos el tamaño de las adenoides y de los cornetes y desinflamamos, pero eso no, o sea, si yo le mando eso, tengo que mandarle lavado nasal diario. O sea, si yo decidí que ese paciente necesitaba corticoide a largo plazo, tengo que decirle, mire, la nariz no está funcionando normal. El aclaramiento del moco no está funcionando como normalmente pasa en un niño que no está inflamado y obstruido. Necesito que lo ayude con lavado nasal una vez al día. Necesito que limpien a la nariz antes de dormirse para que no haya tos nocturna. Necesito que limpie la nariz y luego le aplique su spray nasal todos los días por 8 a 12 semanas. ¿Sí? Si usted les dice 12 semanas, lo van a hacer 6, pero no me importa, por lo menos lo hicieron. ¿Sí? O sea, es como vender que la idea es que hay que limpiar la nariz y poner el esteroide nasal. ¿Sí? Entonces, ahí respondí la pregunta y revisé esa imagen que quería revisarles. Esta imagen se las voy a mostrar porque la radiografía tiene solamente, digamos que esto llega muchísimo, pero lo preocupante es que ahora, digamos, la imagen, ¿sí? O sea, la consulta llega al paciente con las imágenes hechas, ¿sí? O sea, tengo radiografías. Pero ahora lo preocupante es que no llegan con radiografías, sino llegan con tomografías de urgencias. O sea, en urgencias le piden una tomografía. Entonces, a ver si el concepto quedó. ¿Cuándo se pide una tomografía de senos paranasales? Abierto. Cuando yo sospecho que hay alguna complicación Ujú. o para dirigir que sea conducta quirúrgica. Exacto. Entonces, en los dos casos, o sea, si yo tengo una complicación, yo necesito ver si viene de la nariz, ¿sí? La consulta además me guía a mí como cirujano para saber por dónde me voy, ¿sí? O sea, qué es lo que tengo que operar, ¿sí? Si yo creo que es una complicación, no necesariamente tiene que ser el paciente con la celulitis preorbitaria, ¿sí? Puede ser el paciente con la sinusitis crónica recurrente que no mejora, ¿sí? Y que ustedes dicen, ¿qué hago? Bueno, se la voy a mandar al otorrino, obviamente, pero ¿cuándo se la pido si tengo una rhinosinusitis crónica recurrente? Un niño crónicamente enfermo, todos los meses se está enfermando, definitivamente va para cirugía, o sea, la indicación es cirugía. ¿En qué momento se la pido? ¿En el momento en donde tengo la infección o en el momento en donde no tengo la infección? Y si no, y si es donde no tengo la infección, ¿cuánto tiempo después del momento agudo? Acuérdese que equivocarse se vale, porque es que uno se acuerda del que dijo y no era, y la doctora le dijo que eso no era. O sea, esto es para charlar, para que ustedes les quede el concepto. Entonces, ¿quién da más, quién da menos? Sería cuando ya pasa el proceso infeccioso. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo después? Tiempo, no sé, tiempo no sé. Un número, no 15 importa. días, un mes. Eso, un mes. 2 a 4 semanas. Entonces, los senos paranasales se demoran en drenar 4 semanas. Si yo le pido una tomografía en agudo, voy a ver una pansinusitis crónica y el paciente llega al consulta y dice, doctora, tiene pansinusitis. O sea, eso es muy grave. Yo estuve leyendo en ChatGPT, me dijo que la pansinusitis era una cosa terrible, ¿sí? Pero si ustedes se lo piden 4 semanas, o sea, ustedes le dan la orden a las 2 semanas, el paciente se lo hace a las 3, 4 semanas después del proceso infeccioso inicial, yo ya puedo ver algo de aclaramiento de ese moco y digo, ok, listo, mire, el que sí está completamente lleno es estos están ya drenando, ¿sí? De pronto nos va a tocar intervenir a este nivel, ¿sí? Entonces, ese es un concepto que quería como recalcarles. Em, ya son las 8:23. O sea, si quieren, yo les propongo, porque tengo un montón de casos, em, pero podríamos hacer
otra reunión, 30 minutos para revisar Cuento. los casos. Sí, doctora, de acuerdo. Entonces, porque es que son las 8:24, ya todo el mundo va a empezar y yo también ya en 5 minutos tengo Señora. que desconectarme. Entonces, si quieren, me proponen fechas, yo me organizo y como vamos a revisar casos, pues trato de entrar únicamente a revisar los casos y mándenme el link antes de que o sea, por lo menos unos 2 días antes, para yo compartírselo a mis colegas, o sea, para que ellas se puedan conectar, porque pues esto, la idea es que pues no lo oigan solamente de mí, sino que de pronto haya también como esa retroalimentación del resto. ¿Listo? Listo, doctora. Siempre es el mismo link, de todas maneras. Siempre nos conectamos con Vale, el mismo. me echan un recorderis, sí, porque Claro, yo no claro. sé dónde quedó, en qué chat, con Ah, cuál bueno, bueno. residente fue. Entonces Listo. me dicen, mira, acá está el link, doctora, recuerde. Entonces yo se lo mando a la doctora Helen, la doctora Mónica. Vale. Por ejemplo, la doctora Helen tiene una residente, una interna, una médico, entonces se la mandamos a esa médico, sí, para que sea provechoso para más gente. Bueno, muchas gracias y estamos Bueno, entonces pendientes, ¿listo? gracias, doctora, muy Bueno, amable. Que con estés mucho bien. gusto. Sí, doctora, muchas Bueno, que esté gracias. muy bien. Con Gracias, todo todo gusto, muy estamos amable. hablando. Estamos hablando. Me cuentan qué día hacemos la revisión de casos. Hasta luego. Buen Sí, día. señora.